Dios te bendiga en este día. Damos gracias a Dios por todas sus bondades, porque hasta aquí Él nos ha guardado y nos presta vida. Y puedo estar en este tiempo compartiendo de la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles, hermanos, un pasaje, un Salmo 42, y voy a estar dando lectura del verso 1 al 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en la fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Alguna vez usted ha pasado por un tiempo, un momento de mucha sed? El agua es indispensable para vivir, para nuestra vida, para que nuestro cuerpo funcione de una manera saludable, de una manera bien. Ya ven que nos recomiendan tomar suficiente agua. Siempre que va uno al doctor, nos preguntan, ¿está tomando suficiente agua? Recomiendan 8 vasos de agua diario, porque nuestro cuerpo necesita el agua para vivir. Y cuando uno no toma agua, ¿qué pasa? El cuerpo se deshidrata. ¿Qué síntomas son los de una persona deshidratada? Hay dolor de cabeza, hay mareo, el cuerpo no funciona bien, hay fatiga, hay cansancio. Así es que es muy importante tomar agua natural para que nuestro cuerpo esté hidratado. Así como el cuerpo físico necesita del agua natural, así también nuestra vida espiritual necesita tomar agua diariamente. Y me estoy refiriendo al agua espiritual. En este salmo que he leído en estos capítulos, vamos a ver cómo el salmista estaba lejos de Jerusalén, lejos del santuario, del culto, y tiene la sensación de que está también lejos de Dios. Y siente una tristeza. Esto le produce una sed intensa, una sed tan grande que el salmista aquí está comparándolo, como dice, como el ciervo que brama por las corrientes de agua. Probablemente el salmista había visto ya cuando los ciervos, que también es un venado, ¿verdad? Cuando andaban bramando, trotando, buscando esas aguas, cuando se encontraban tal vez en algún desierto, en algún lugar árido, donde no había agua y tenían mucha sed. Y él hace esta comparación con su vida en este momento. Es una comparación muy clara de la idea que nos da de la intensidad con que este salmista anhelaba recuperar la comunión con Dios. Este salmo en la Biblia tiene el encabezado que fue escrito por los hijos de Coré. David había asignado a los hijos de Coré y a Coré, ¿verdad?, como siervos, ayudantes, como músicos en el templo. Y esto usted lo puede leer en Crónicas, Primera de Crónicas 6, 31 y 38. Coré era un levita que él tuvo una rebelión contra Moisés. Y es un pasaje, pues, muy interesante que lo encuentra en Números 16. Yo lo estuve leyendo y la verdad que me llamó la atención también cómo Coré, estando trabajando en el templo, sirviendo en el templo, se rebela contra Moisés y Aarón, y cómo Dios trajo un castigo, ¿verdad?, por esa rebeldía,
que dice que hasta la tierra se abrió y fueron tragados él y las personas que se habían rebelado. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios todopoderoso, pero que Él no acepta el pecado. Posiblemente este salmo, algunos comentaristas dicen que también fue escrito por David, cuando David huía de su hijo Absalón, que Absalón iba a quería tomar el reinado. Pero cualquiera que haya sido quien escribió este salmo, vamos a enfocarnos en la necesidad que este escritor tenía de estar tomando de esa agua, de estar cerca de la presencia de Dios, de tener un contacto cercano, íntimo, delante de Dios. Todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos pasado un momento donde parece ausente la presencia de Dios. Digo parece porque Dios está siempre ahí, pero nuestros sentimientos son los que a veces cambian y pensamos que la presencia de Dios no está con nosotros. Pero Dios está presto para levantarnos, para extender su mano de misericordia y satisfacer nuestras necesidades. Posiblemente usted haya pasado una etapa de su vida donde se ha sentido solo, donde se ha sentido deprimido, muy sediento, como si estuviera en un desierto. Pero Dios ahí ha estado. Nuestro anhelo interior de comunión con Dios puede compararse con la sed intensa que siente el siervo cuando camina en tierra seca, anhelando y buscando con ansias las corrientes de agua que tanto se necesita. Nuestra sed es única y nada más puede satisfacerla sino solamente Dios. Cuando usted tiene sed física, uno trata a veces de tomar un jugo, una soda, pero esos líquidos no van a llenar, no van a satisfacer esa sed que tenemos físicamente. Nuestra vida espiritual necesita el agua viva para saciar la sed espiritual que nuestra alma tiene. Y solamente es saciada, solamente es satisfecha cuando nos allegamos a la presencia de Dios. Así como la vida del siervo depende del agua, nuestra vida depende de Dios. Yo no sé usted cuántas veces ha sentido esa sed. Yo, hermanos, hay ocasiones que me he derramado delante de la presencia de Dios. Y como este salmista que decía, mi alma tiene sed de Dios. Uno tiene esa necesidad de tener esa comunión con Dios y llenarse de su presencia. Cuando uno dobla sus rodillas ante Dios y ora con Él, habla con Él, uno siente que está siendo saciado, que está siendo bendecido, que las penas se van, que la tristeza se va. ¿Por qué? Porque el agua viva que Dios nos provee refresca nuestra alma, refresca nuestra vida cansada, y Él quiere en este día que tú prestes atención a su palabra y que pueda ser tu alma saciada de esta agua divina, esta agua cristalina, esta agua que te traerá gozo, te traerá vida, te traerá fuerzas en este día. Hay mucha gente que ha pasado por depresión o que tal vez en este momento esté pasando por depresión. La depresión es una de las enfermedades emocionales muy comunes. Hay muchas personas, cuántos jovencitos también escuchamos de que están pasando por depresión, pero el antídoto para todas estas enfermedades, tristezas, es meditar en la bondad de Dios en nuestra vida, en las misericordias de Dios, cómo ha sido con nosotros, con nuestras familias, escudriñar su palabra y llenarnos de esa fe que muchos cristianos y muchas personas en la Biblia
fueron de gran ejemplo y de bendición para nosotros. Yo cuando alguna hermana me dice que se siente deprimida, yo le digo, ponga la música, póngase a cantar, porque en la alabanza hay libertad, hay gozo. Dios nos habla a través de un canto y bendice nuestra vida. Y esas son las cosas que van a saciar el alma sedienta. ¿Quién puede describir la amargura que se siente de una separación de Dios? El salmista decía aquí que es como una dieta continua de lágrimas, una vida de miseria y sin alivio. En el verso 3 decía el salmista, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Dice, y esto todavía se aparta, aparte de eso estaba la tristeza de las burlas de los enemigos preguntándole, ¿dónde está tu Dios? Hay ocasiones que el enemigo quiere meternos duda de la fidelidad de Dios. O usted que está pasando algún problema, alguna enfermedad y su familia tal vez le pregunta, ¿dónde está tu Dios? Que no tienes un Dios vivo, que no tienes un Dios poderoso, pero como no ven una respuesta en el momento, ¿qué es lo primero que hacen? Reclamar, burlarse. Pero debemos de mantenernos firmes. Esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Es la interrogación que se hacen muchas personas. Puede estar en el cielo o en algún lugar, dice la gente, pero aquí conmigo no está. Hay personas que así lo piensan. Pudo haber estado conmigo en el pasado, pero ahorita yo creo que no está, se ha alejado de mí. Pero cuando más lo necesitamos, tenemos la confianza y la seguridad que Dios está presente. Tenemos el ejemplo de Job. Job, el dolor intenso de Job tras la pérdida de sus posesiones y que sus hijos se habían muerto, esto se aumentó cuando la esposa le reprocha la persistencia en su integridad. Dice en Job capítulo 2:9, le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? ¿Retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tal vez era una respuesta fácil de esta mujer. Tal vez nuestras familias nos puedan preguntar, ¿dónde está tu Dios? Ya ni creas en ese Dios. Pero Dios es fiel. Dios es grande. Dios es poderoso y nunca nos dejará. Él ha prometido en su palabra no dejarte, no abandonarte y estar siempre a tu lado. El salmista recordaba la felicidad que había pasado cuando condujo, dice, a la multitud hasta la casa de Dios. Cuando hacían las fiestas de los judíos, las fiestas que hacían cada año, era una alegría, era una bendición poder asistir al templo, a la casa de Dios, dar voces de alabanza, voces de júbilo. Y esto, al no estarlo haciendo, le causaba una tristeza. ¿Cuántos de ustedes están tristes ahorita porque no podemos reunirnos en la iglesia? Yo sé que hay momentos que hemos sentido tristeza. Yo lo extraño. Pero una cosa tengo. Aquí en mi hogar puedo tomar tiempo para hablar con Él. Puedo tomar tiempo para escudriñar su palabra y llenarme de esa sed espiritual. Poder deleitarme en su presencia, porque es lo más lindo, es lo más hermoso, gozar de la presencia de Dios. El alma se vuelve triste, se vuelve inquieta como este salmista cuando recordaba de su pasado. Pero la fe luchaba contra la tensión de este apesadumbrado estado de ánimo. El salmista está hablando aquí de la ansiosa hambre de comunión con Dios, del hambre, el hombre que ya ha conocido lo que es tener esa comunión con Dios, tiene el anhelo directamente de volver a gozar de la presencia de Dios. Cuando una persona ha disfrutado de las cosas hermosas de estar en Dios, no quiere uno volver atrás. Pero este salmista como que recobró ánimo. Y en el verso 5 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El hombre sabe, cuando ha experimentado, como mencioné, no puede descuidar ninguna oportunidad para adorar a Dios. Puede hacerlo en el templo o puede hacerlo en un lugar privado, un devocional privado, pero nunca perder el privilegio y la oportunidad de hablar con Dios. Cuando Él dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Esperar en Dios significa esperar en un Dios verdadero, en un Dios voluble, en un Dios revelado, en un Dios fiel, en un Dios que no cambia. Todo alrededor de nosotros puede cambiar, pero Él permanece fiel. Él siempre permanece inmutable. Todo se puede desmoronar, pero su trono se mantiene en el cielo y domina sobre toda la tierra. Dice el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Él tiene el control de todo. Él desea protegerte, Él desea saciar esa sed espiritual por la cual tú estás pasando. El creyente verdadero siempre anhelará la comunión con Dios. La presencia del Dios viviente es nuestro mayor gozo. Su radiante presencia nos ayuda a crecer en fortaleza y en gracia. El salmista decía en el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Podemos encontrarnos en cualquier parte y en cualquier momento, pero sabemos que cuando vamos a la casa de Dios, pues nos alejamos del bullicio, nos alejamos de los trabajos, de las distracciones y podemos meditar con tranquilidad, podemos disfrutar y no solamente gozarnos porque llegamos al templo, al edificio que es bonito, no, sino de la misma presencia de Dios, de las alabanzas, del compañerismo, de la palabra de Dios, del predicador cuando nos da el mensaje. Hay tantas cosas bellas que podemos disfrutar en la iglesia, pero ahorita estamos en un tiempo que necesitamos, aún en nuestros hogares, llenarnos de esa presencia. Y claro que anhelamos estar en la iglesia, pero Dios nos ayudará, Dios nos fortalecerá y permitirá que pronto podamos estar en el templo. El Dios vivo es la fuente de agua viva para el sediento. Juan 37, 37 y 38 nos dice, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que crea en mí, si tú crees en Dios, no solamente va a saciar tu sed, sino de ti saldrá un río que va a ser una fuente de agua viva. Y en Juan 4:14 nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios proporciona el agua viva para satisfacer nuestra sed ardiente, para llenar esa sed que cada individuo tiene en este momento. Que nuestra vida espiritual esté hidratada también, ¿verdad? Como es importante, como es necesario para tener una vida plena, una vida saludable, llena de vida. Que cuando los pensamientos negativos o cuando las mentiras del diablo lleguen a tu mente, podamos derrotarlos, podamos hacerle frente con seguridad de que Dios está con nosotros. En nosotros no debe de haber tristeza, no debe de haber temor, porque la presencia de Dios lo llena todo. Tomemos de esa agua que nos da satisfacción y que no tendremos sed jamás. En el Salmo 16:11, un verso muy precioso. En tu presencia hay plenitud de gozo,
delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios lo llena todo. Plenitud, hermanos, quiere decir completo, lleno. Así es que no hay nada fuera de Dios que nos traiga la mayor satisfacción. Si tú estás pasando por una sequía, si tú estás cansado del camino, si tú te sientes sediento, triste, que no tienes fuerzas, que no tienes ánimo, y tal vez estás como este salmista se encontraba, sediento, comparándolo como un ciervo, como un venado cuando anda bramando por sed. Si tú te encuentras en ese estado, yo te pido que ahí donde te encuentres dobles tus rodillas y le digas al Señor, me acerco a ti, fuente de agua viva, para que sacies mi sed, para que me llenes y me renueves. ¿Por qué no cierras tus ojos y oremos al Señor? Bendito Padre, gracias te doy por esta oportunidad que tengo de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque me recuerda, Padre, tu palabra, que tú eres la fuente de agua viva. Que yo pueda acercarme a ti, Señor, sabiendo que de ti recibo esa llenura, esa frescura de esa agua viva, de esa agua fresca que sacia la sed espiritual. Yo te pido por cada persona que está escuchando, que está viendo por medio de la televisión o de Facebook, Señor, que tú le toques y que pueda ser bendecida en este día, pueda ser llena de tu presencia, que podamos recordar, Señor, aquel tiempo pasado cuando nos reuníamos en los templos, cuando testimonios maravillosos hemos pasado, hemos escuchado, Señor, de que tú has obrado en tantas situaciones, pero que ahora, Padre, podamos recordarlas y podamos ministrar a otros, Señor, sabiendo que tú eres el agua que nos satisface, sabiendo que de ti viene la bendición, Señor. Ayúdanos, fortalece al triste, al cansado, al débil, levántale en este día, Señor, y que podamos entonar alabanzas a ti, que podamos deleitarnos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Señor, por refrescar mi vida espiritual, por saciar mi vida, Señor, y que cada día anhelemos estar ante su presencia, llenándonos de esa agua espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengan un bendecido día. Bendiciones.